a continuación damos paso a la última sesión de esta quinta versión del Congreso Internacional del GLP sobre Auto GLP y Nauti GLP avances a nivel mundial. Nos acompañan como conferencistas los señores Jovan Pastor Portocarrero, gerente general de Primax Gas S.A. del Perú y presidente de la Sociedad Peruana de Gas Licuado, y el señor Jorge Eduardo Martínez, director de Movilidad Colgas Colombia. Le cedo la palabra al señor Jovan Pastor. Bienvenido y adelante. Bueno, no por ser los últimos, somos los menores, ¿no? Cerramos bien, con mucha energía. Recuerdo la invitación de Alejandro, ¿no? Allá en México, me dijo, oye, tenemos que hacer algo en Colombia con el tema de autogás. ¿Por qué no tratamos este sector en el Congreso de Gasnova? Ya que estamos, ¿no? De hecho, estamos con la energía de haberme comido un huevito en la mañana, eso es cierto, ¿no? Porque el GLP lo tenemos en las industrias, en los comercios, y de hecho para hacer ese huevito seguramente lo hemos preparado en una cocina. Y como lo hemos hecho en una cocina, también hemos usado GLP. Pero hay un sector, independientemente de lo que se puede usar el GLP, por ejemplo, en las refinerías o en otros sectores, que es el autogás, y que finalmente tiene un peso específico en el mundo que no es menor, ¿no? Yo les ponía esto, dice, bebe y no conduzcas, que la cerveza es más barata que la gasolina. Entonces, alguien cuestionaba y decía, oye, ¿qué va a pasar con el GLP? ¿No? Cuando hablábamos ayer decían, oye, ¿qué va a suceder? No va a haber GLP, se va a acabar, oye, ¿cuál es el rol que juega el GLP versus los combustibles renovables? Y acá tenemos dos alcances, ¿no? El primero es que GLP, mientras se produzca petróleo y mientras se extraiga gas natural, especialmente si son pozos húmedos, va a haber GLP. Y vemos, cuando vemos las proyecciones hacia el 2050, etcétera, que la producción de los combustibles fósiles va a seguir existiendo, porque el peso específico que tienen dentro del mundo, para que el mundo ruede y el mundo funcione, es relevante. Entonces sí, hay un periodo de transición, como lo han dicho muchos de los expositores, hacia los combustibles renovables, pero el peso finalmente de los fósiles va a estar ahí. Y entre los fósiles tenemos al gas natural y al GLP como los más asequibles hacia el medio ambiente. Miren este dato, ¿no? O sea, el GLP ha venido creciendo en un CAGR de 2.9% los últimos años, más que cualquier otro combustible del mundo. O sea, el desarrollo y el peso que tiene dentro de la balanza energética global del GLP es trascendente. Si se dan cuenta, las curvas, la curva roja, ven cómo nominalmente también el consumo de GLP en el mundo crece. Y crece de una manera natural, ¿eh? Y crece de una manera natural. Otro dato, miren, de hecho, el mundo ha sido impulsado por el consumo doméstico, ¿no? En el mundo, el peso que tiene el GLP es del 46%. Claro, en Latinoamérica es un poquito más, estamos sobre el 70%, ¿no? Y ahí viene ese juego que comentaban ayer entre los consumos que se van a dar en Asia de las grandes petroquímicas versus los latinoamericanos que lo necesitamos para las cocinas. Y ahí tenemos un juego que fue tratado el día de ayer. Y miren el tema de transporte, ¿no? O sea, el peso específico en el mundo, en el tiempo, ha disminuido, pero nominalmente sí hubo un crecimiento del autogás y hubo una decaída básicamente por el fenómeno de la pandemia, porque los carros dejaron de rodar y dentro de esos carros evidentemente están los de GLP. Otro dato interesante es que el parque mundial sigue creciendo. Ya estamos hablando de más de 28 millones de unidades. No es poco. Ahora, es cierto también que estas están concentradas básicamente en esta zona, ¿no? De Europa y Euroasia. Mientras que tenemos un porcentaje en la parte de Latinoamérica aún creciendo, ¿ya? ¿Dónde están los países que tienen mayor cantidad de consumo? Acá los pueden leer. Y dentro de esos destaca en Latinoamérica México, ¿ya? Y yo les diría que Perú también. Lo que pasa es que la estadística oficial habla de una menor cantidad de unidades y posteriormente les voy a dar un dato hablábamos con Sergio Bandeira hace un rato de
simpático puede ser Perú con algunos datos, ¿ah? A ver, otro dato es que el desarrollo del GLP en el mundo se ha dado de una manera heterogénea, no homogénea, porque se ha dado, por ejemplo, por incentivos que el Estado ha dado para que desarrolle ese parque. También se ha dado porque empresas y privados han impulsado ciertos mercados para que estos se desarrollen. Se ha dado también porque las constructoras de vehículos han respondido a la demanda. Y tenemos que muchas de las marcas más importantes producen autos a GLP. Se ha dado también por la docilidad y flexibilidad que tiene el GLP. Decían hace unos minutos, ¿no?, la flexibilidad logística, ¿no?, la docilidad logística que tiene el GLP. Pero es cierto también que tiene un dato que es no menor, que es también, yo le digo, la docilidad financiera. Porque el GLP, para transformar un vehículo, ya que estamos en el tema de autogás, tiene tickets de transformación no tan altos versus otro tipo de combustibles. Si uno compra un auto a GLP, de hecho tiene un ticket menor al de un carro, por ejemplo, de gas natural o eléctrico o de hidrógeno. Y si uno habla de infraestructura que finalmente va a terminar utilizándose, por ejemplo, en los centros de despacho o estaciones de servicio, estamos hablando que versus inversiones de un gasocentro de hidrógeno o de un gasocentro de gas natural, estamos hablando de una proporción prácticamente de 8:1. Entonces, esa docilidad financiera ha hecho que finalmente el GLP automotor en este sector pues se desarrolle de una manera, a ver, llamémosle natural. Otro dato, de hecho, la relación que tiene versus la gasolina es clave. Entonces, extraía esta información del mercado turco, pero creo que lo podemos hacer también y extrapolar al mundo, ¿no? Cuando finalmente el precio del GLP está 25% y menos por debajo de la gasolina, seguramente los mercados no se transforman o no se adaptan hacia el GLP. Pero cuando este crece y tiene porcentajes aún mayores, como pueden ver, las conversiones empiezan a dar fruto y empiezan a desarrollarse. Otro dato relevante es que, y ahí viene el tema del huevo o la gallina, ya no el huevo de la industria, sino qué es primero, ¿no? El existir estaciones de servicio. Y seguramente no hay estaciones de servicio con GLP, y es lo que podría pasar en Colombia, porque no hay carros que consuman GLP. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ponemos las estaciones o ayudamos a los carros a que haga carros? Entonces, lo que sucede ahí es que ahí suceden las dos cosas que mencioné hace unos minutos, ¿no? O bien el Estado con políticas que promuevan el desarrollo del mercado, o vienen los privados para desarrollar justamente los mismos, ¿no? O una combinación de ambos. 8 de los 10 fabricantes más grandes del mundo, y ahí están las marcas, producen vehículos a GLP, desde vehículos ligeros, vehículos de mediana escala, y muchos de ellos se concentran en el transporte público, ¿no? Un dato relevante, por ejemplo en Corea, 95% del transporte público es a GLP, taxis. Si nos vamos ya a Latinoamérica, y dejamos de hablar del mundo, vemos que el 64% de la demanda de GLP está concentrada en Brasil, en México y Perú. Y si se dan cuenta, Perú es uno de los territorios dentro de Latinoamérica que más ha crecido, los otros se mantienen relativamente estables. Y hay una curva que parece involutiva a partir del año 17 al 20, pero es básicamente el juego de Venezuela, que es el mercado que finalmente termina desinflándose. Ahora bien, si bien es cierto, el GLP residencial es el que ocupa el mayor porcentaje del consumo de GLP, vean en las curvas verdes la penetración que tiene el autogás en determinados países. Esto es porcentual. Entonces vemos cómo México, Perú, República Dominicana, Honduras y luego Costa Rica y Paraguay empiezan a tener dentro de su balanza interna consumo de autogás GLP. Mientras que tenemos un resto de países, y ahí está Colombia, donde el desarrollo es nulo. Si lo vemos nominalmente, ya por toneladas, vemos las dimensiones del mercado.
Y ahí sí, Sergio, Carlos de los Santos que hablábamos, estos datos son de la World LPG, pero cuando uno extrae los datos de Perú, en realidad estos 262.000 son casi 600.000 vehículos. Lo que pasa es que no están registrados. 600.000 vehículos que se mueven con GLP. A eso se adicionan, en ese país, los carros que vienen con gas natural vehicular, que son 300.000. Entonces ahí tienes 0.9 millón de un parque de 3.3 millones. O sea, casi 25% del parque de Perú se mueve a gas. Interesante. Avancemos. Otro dato. En Colombia, y lo han dicho, ¿no? Ayer hablaban y decían, oye, finalmente el GLP es mucho más amigable al medio ambiente y deberíamos promover el uso y el consumo de GLP. Y lo decía la representante del Ministerio de Minas y Energía el día de ayer. También hablaron del tema de producción, pero nos estaban contando nuestros amigos de Ecopetrol que efectivamente hay varios yacimientos que están trabajándose de gas natural y finalmente vimos la versatilidad que puede tener el GLP versus proveedores del mundo y la ubicación estratégica que tenía Colombia por la cercanía que tenía por el lado del Atlántico con Estados Unidos, el principal proveedor de GLP del mundo. Adicionado a eso, todos los elementos que hemos mencionado antes, la docilidad financiera, la docilidad logística, ¿no? Y el ser muy ecoamigable con el medio ambiente, hacen que Colombia tenga realmente una oportunidad importante para crecer en el mercado del GLP. Me dijeron que hable de Perú por ser justamente un caso donde el GLP de manera natural y sin tantos incentivos estatales ha crecido de una manera importante, ¿no? Y lo que vemos aquí es que viene la demanda de GLP versus la producción local, ¿no? Y es muy similar a lo que sucede en Colombia, sucede en otros países, ¿no? De hecho, la producción empieza a bajar y este diferencial tiene que ser cubierto por importaciones, ¿no? Entonces ahí hay un juego de infraestructura que finalmente será tema de otro espacio. El otro dato es que, miren el juego que mencionaba hace unos minutos, tiene el GLP y el gas natural dentro de la matriz energética de Perú. Y ahora bien, ese peso que tiene de 15% dentro de la matriz energética, cuando se traduce en parque automotor, que es lo que decía hace unos minutos, representa un 25% de peso. 25% de peso están moviéndose con gas y más GLP que gas natural vehicular. Y eso que el gas natural gozó de una serie de incentivos, mientras que el GLP se desarrolló de manera natural. Esos son los datos de oferta en Perú de quiénes son los que producen, que básicamente se dan cuenta está concentrada en una gran empresa, que es la que finalmente es el big supplier de ese mercado. Y vean la parte de transporte, y para eso presenté esta lámina al propósito. 35% del consumo de GLP en ese país, en mi país, lo dan los carros. Y si uno evidentemente hace el cálculo energético y lo lleva a costo, luego del gas natural vehicular, el GLP termina siendo absolutamente competitivo versus otro tipo de combustibles, como las gasolinas. Y mirábamos también ayer, en una de las presentaciones, y decían, ¿no? Oye, el precio de la gasolina en el tiempo va a subir, y el del GLP también. Y entonces, ¿cuál es el mensaje? Que finalmente va a haber una diferencia siempre entre la gasolina y el GLP que va a posibilitar al momento de hacer ese cálculo de diferencial de costo que muchos puedan transformar sus vehículos con mucha docilidad, por cierto, hacia el GLP. Y un mensaje interesante es que pueden convivir estos dos gases. No son suplementarios, son complementarios.
porque existen efectivamente territorios donde llegar, por ejemplo, con gas natural puede ser complejo, o construir hidrógeno aún más difícil. Pero llegar con GLP, por todos los datos que hemos dado antes, es bastante factible. Y entonces pudiesen muy bien convivir este tipo de combustibles de transición, como les digo yo, en un mercado. Hoy Colombia tiene un mercado de gas natural vehicular no menor. Estos son mis datos, me pueden ubicar en LinkedIn y ese es mi correo electrónico. Y en el debate seguramente ampliaremos los alcances. Muchas gracias.